1 Corintios 9, 26 y 27, dice ahí la palabra del Señor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Muy bien, en otra versión, el versículo 27 dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Por eso quiero hablar de esta mente hoy, de este pensamiento, de esta idea de estar alerta para combatir los malos deseos del cuerpo, de nuestro cuerpo o de la carne, porque debemos entender que el cuerpo humano, el cuerpo físico que tenemos, es un cuerpo pecaminoso. Es un cuerpo que tiene tendencia a lo del mundo, a lo malo, a lo que es pecaminoso, y debemos estar alerta para combatir estos malos deseos, como si supiéramos que intentarían hacernos tropezar, intentarían hacernos caer. Caer quiero decir que como que cometer algo ilícito, ¿no? O sea, que nos insta a cometer pecado. Y el apóstol Pablo por eso nos dice: yo de esta manera vivo como cristiano, yo de esta manera practico mi vida de cristiano. ¿De qué manera? No como a la aventura, dice, como que soy cristiano, pero no tengo algún enfoque sobre lo que tengo que hacer o simplemente voy a la iglesia. No, dice, yo corro de esta manera, yo peleo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo? Dice, golpeando mi cuerpo. ¿Sí? No como a la aventura, no como golpeando al aire. Sí, no, estoy golpeando algo, estoy enfocado en que en mi cuerpo también hay cosas que me pueden hacer caer. ¿Sí? Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, dice en la Reina Valera, pero aquí en esta NBLA dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Sí? Mi esclavo. En otras palabras, no lo tiene de vago, y muchas veces el cuerpo de un cristiano es muy vago, que ni siquiera lo pone a estudiar, el estudio de la Biblia, la oración, la santificación, el ayuno, etc. Y lo tiene un cuerpo muy libre para vivir y hacer lo que su cuerpo quiera. Pero Pablo dice, no, yo lo sujeto, sino que golpeo, lo sujeto, dice, lo sujeto. Así como cuando se le pone un caballo, un cabresto, un bozal, un freno. Esa es la idea de cómo tratar con el cuerpo que Dios nos ha dado aquí en esta tierra para ponerlo a trabajar y como un servidor, como un esclavo hacia nosotros mismos. Quiero decir, para servir a Dios, ¿sí? Y no como un vago que haga lo que quiera o que esté haciendo sus propios deseos. Muy bien, Señor, gracias por esta enseñanza que vamos a recibir. Damos esta enseñanza de que hay que estar alerta para combatir los malos deseos del cuerpo, porque pueden ser ocasión para tropezar o para caer. Los deseos de la carne son contra el espíritu, y si nosotros no estamos poniendo en práctica las obras del espíritu, simplemente las obras de la carne van a estar encima, van a estar reinando en nuestras vidas, porque no le ponemos freno a las cosas que nuestro cuerpo piensa, siente, o de alguna manera también lo tenemos libre como para practicar lo que le plazca al cuerpo humano, el cuerpo físico, el cuerpo terrenal que tenemos. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo nos dice de esta manera: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Que nos da a entender, hermanos, que incluso cuando hay cosas que parecen que no son malas, que se pueden hacer, de alguna manera está diciendo el apóstol Pablo el dominio propio, el control, la autoridad que tiene sobre sí y sobre su cuerpo. Que tiene una mente entendida, un entendimiento
de lo que es el contexto bíblico, de un conocimiento de Dios, para tener una práctica de una verdadera fe y un cristiano maduro. ¿Se entiende? No es que está adivinando cuál es la voluntad de Dios, no sé qué hacer. Dios quisiera que me revelara cuál es su voluntad. Sí, como mucha vida de cristianos que no saben, después de 10, 15, 20 años, decimos, ay, no sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo quisiera saber la voluntad de Dios. El punto es que no sabemos muchas veces la voluntad de Dios porque no leemos la Escritura. Pero en la Escritura entendemos qué es y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué dice en su palabra? Según lo que Él desea o lo que ha puesto como para que nosotros hagamos y vivamos la santificación. Eso es lo que Dios ha puesto en su palabra, que cada cristiano debe de buscar la santificación por completo, en espíritu, alma y cuerpo, totalmente una vida dedicada a Dios y apartada del pecado. Pero mucha gente dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Todavía se sigue preguntando. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dice, y sin santidad nadie verá al Señor, pero los cristianos no dicen, oh, esa es la voluntad de Dios para mí, qué perfecto, yo lo quiero. No, rechazan estos versículos o lo toman muy en poco en cuenta, sino que buscan otros versículos como por ejemplo, oh, todo lo que pisare la planta de tu pie, todo será vuestro, todo será por posesión vuestra. Y entonces sí, el cristiano dice, amén, eso es para mí, yo lo quiero. El Señor tiene planes de bien para mí, planes de bien y no de mal, eso es lo que yo quiero. Entonces están como tratando de buscar su voluntad con textos bíblicos, pero no por medio del estudio de la palabra de Dios, conocer todo el conocimiento de Dios para comprender bien la voluntad del Señor, lo cual la misma palabra nos enseña que debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada para que crezcamos y crezcamos para entender plenamente la buena voluntad de Dios. Pero es cosa de que a veces que los cristianos no tienen ese hábito del estudio, de la búsqueda de Dios para comprender así la voluntad de Dios. Pero Pablo, entendido de la voluntad de Dios, dice de esta manera, todas las cosas me son lícitas. Nadie me prohíbe tal vez comer puerco ahora, ¿no? Pero está bien. Alguien lo puede hacer, está bien, no es pecado. Pero aún así, él está diciendo que aunque todo es lícito, pero hay cosas que no son de provecho. Y cuando son de provecho no significa que no puedes comerlo, sino que Pablo está hablando de un contexto, digamos, de conocimiento de la palabra del Señor, donde, por ejemplo, una vez dio una enseñanza y dijo, mira, que tengamos cuidado porque hay hermanos que son débiles en la fe. Y hay que cuidar al hermano de que es débil en la fe. Si tu hermano, dice, te mira haciendo algo que a su mentalidad o a su entendimiento, a su capacidad piensa que eso es erróneo, que es pecado, que está equivocado, eso es equivocado lo que estás haciendo, preferible no hacerlo. ¿Por qué? Dice, porque para muchos el comer carne es pecado porque piensan que ha sido sacrificado a los ídolos o piensan que tal vez pudo haber sido carne ahogada. Dice, si eso es ocasión de caer a mi hermano, mejor no como carne, dice. O sea, en ese momento, delante de mi hermano. Ya después allá yo solo o con otro hermano que es igual de carnívoro que yo, bueno, eso no pasa nada. Comamos, hermano. Pero cuando sucede eso, dijo el apóstol Pablo, no todo es de provecho. Hay tiempos donde se puede y tiempos donde no se puede, hermano. Bueno, pues el hermanito es tierno, él piensa que si yo como eso, él piensa todavía que eso es indebido. Así es que por esa razón no tengo provecho. Así es que para no hacer tropezar a alguien con esa acción, preferible no hacerlo en ese momento, ¿no? Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. Esto habla del dominio propio. Y eso es lo que debemos ejercitar nosotros en nuestra vida y en nuestro cuerpo físico, el dominio propio, para que no nos dejemos dominar por los deseos que están en nuestra carne de la naturaleza caída, ¿sí? Sino que debemos tener dominio propio para no caer en las tentaciones o en las incitaciones de nuestra carne. En Marcos capítulo 9 y el verso 42 nos habla de que hay ocasiones de caer. Fue algo que anoche estudiamos, no lo voy a leer ahora, pero
anoche lo estudiamos ahí, que son ocasiones tanto que nos pueden hacer caer a nosotros, como también si damos un mal testimonio. Jesús dijo, ay de aquel que quisiera tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mejor fuese que se le atase una piedra de molino al cuello y que se aventase a lo profundo del mar. Está hablando de cuando hay un creyente nuevo en la iglesia. Muchas veces sucede que la iglesia es un poco legalista y cuando ya se convirtió a alguien ya lo quiere ver como hasta con alas. Ya lo quiere ver como un arcángel y dice, tú tienes que cambiar tu manera de hablar, ya no tienes que decir ni una mentira, ya no tienes que hablar ni una mentira, ni una grosería, tienes que vestirte así, tienes que peinarte así, tienes que venir así, tienes que andar así. Y lo quiere poner al segundo día a su deseo, o sea, lo que es el legalismo, o el fariseísmo, se puede comparar también, ¿no? Porque si no haces como nosotros hacemos, simplemente estás equivocado y estás mal, tienes que hacerlo como nosotros decimos. Pero esa no es la obra del Señor. Nosotros tenemos que entender como maduros en la fe que es Dios quien va a trabajar en cada creyente nuevo, en cada recién nacido. Y es más, Dios nos pone a nosotros como obreros para cuidar del recién nacido. En vez de hacerlo tropezar, en vez de criticarlo, en vez de estar viendo su paja en el ojo, debemos estar al tanto de él para ayudarlo, tomarlo de la mano y traerlo hacia adelante, empezar a guiarlo por el camino, ayudarlo a no tropezar en su caminar, puesto que ya nosotros somos más maduros en la fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Que tenemos que tener cuidado de nuestras acciones, nuestra forma de vida, porque si hacemos algo indebido delante de aquel tierno, aquel niño, un niño es aquel que apenas se convirtió al Señor o apenas se bautizó, Jesús lo llama un niño, porque apenas va a empezar a madurar y a crecer, ¿sí? Entonces Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, o tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Sácalo y échalo de ti, pues mejor es que te vayas al cielo manco, ¿sí? Tuerto, o ¿cómo se dice? Cojo, ¿sí? Que todo tu cuerpo se vaya al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que tanto es peligroso dar un mal testimonio a alguien, porque eso puede ser ocasión de caer, hacerlo tropezar, pero también para nosotros mismos, si nosotros dejamos que nuestra carnalidad, que significa nuestras obras, la mano, nuestros hechos, si damos libertad a todo lo que nuestro cuerpo quiera hacer, simplemente nos estamos dejando llevar por una vida carnal, una vida terrenal, una vida de placeres, una vida de deseos que son impuros o cosas de este mundo que nos están llevando por medio de esas obras, simplemente nos van a hacer tropezar, caer. Igual nuestro pie, que significa nuestro andar, cómo andamos, cómo estamos conduciéndonos día a día delante de Dios. Muchas veces preguntamos eso, ¿y cómo anda, hermano? ¿Cómo anda? Ando bien, hermano, ando bien, ando muy bien. Y yo, si me pregunta cómo ando, ando súper bien, hermano, pero el punto no es que yo me juzgue cómo ando, debería decir alguien más que me mira, que sabe de mí y diga, no, pues anda haciendo algo correcto, pero uno mismo se puede halagar, ¿no? O que más bien preguntar a Dios, ¿cómo estoy caminando delante de los ojos de Dios? ¿Cómo ando en realidad? ¿Cómo es mi caminar con Dios? Mi ojo, lo que veo, lo que tengo delante de mí, de qué forma yo estoy dejando que mi vista, mis ojos estén llenándose de lo que veo, si es algo saludable o es algo que me puede hacer tropezar, ¿se entiende? Así es que, ¿qué significa esto, hermanos? Que esta es ocasión de caer. Si le damos libertad a la carne, si le damos esa libertad sin que le reprendamos, sin que lo pongamos como un esclavo, como un siervo a nuestro deseo, a nuestro servicio, quiero decir, para servir a Dios. Si le dejamos que haga lo que quiera, simplemente esto va a ser ocasión de caer o de tropezar. ¿Sí? Ahora, esto, hermano, que son símbolos. La mano, ya son símbolos, son obras. Tu pie, tu andar, el ojo, lo que miras, pero es parte de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo tenemos que cortar literalmente.
No, hermanos, no es que tenemos que arrancarlo literalmente, pero sí en arrancar las cosas desordenadas de hábitos y de intenciones y acciones que tiene nuestro cuerpo, y no solo la mano, el pie o el ojo, sino todo nuestro ser o nuestro cuerpo, ¿cierto? La boca, la lengua, el oído y todo lo demás, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que nos compone como seres humanos. Debemos entender que cualquier cosa que nos esté aislando de la voluntad de Dios, porque tiene una naturaleza caída, la cual se está todavía ejercitando, eso puede ser ocasión para hacernos tropezar y alejarnos de Dios, y tropezar o desmayar en el camino. Tenemos que tener mucho cuidado de este estilo de vida que llevemos, cuidando, estando alerta de los malos deseos que hay en nuestro cuerpo y no dejarnos dominar de ellos. En Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. ¿Cómo debo de considerar yo mi cuerpo terrenal hacia sus propios deseos que tiene? Como muerto. Un muerto ya no existe. Un muerto ya no tiene, como puede decir, cavidades, ya no puede comer, ya no puede hablar, ya no puede moverse. Un muerto simplemente ya no tiene ninguna capacidad. Así debo de ver mi cuerpo yo en cuanto al pecado, en cuanto a la vida pasada, en cuanto a las cosas y sentimientos que se mueven en el mundo normal antes o fuera de Cristo, que existen tantas cosas como el odio, el rencor, la ambición, la envidia, celos, etcétera, y que mi cuerpo debe de estar como muerto para todas esas cosas que existen en la naturaleza caída del ser humano. ¿Sí? Dice: la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene que considerarse muerto a todas esas cosas. Nada de que los anhelos, yo tengo mi sueño, yo quiero esto, yo quiero un ranchito antes que yo me muera, Señor, un buen dinero para retirarme. Yo quiero. Y luego en lo espiritual, yo quiero poder, dame autoridad, Señor, yo quiero, mándame acá, dame esto, dame lo otro. No, hermanos. Debe de existir en nosotros un pensamiento solamente en las cosas de Dios, puesto los ojos en las cosas de arriba, meditar en las cosas eternas, buscar cada día más las cosas del reino de Dios, y no tener un enfoque como una persona que no conoce a Dios, pensando y pensando más en las cosas que son de este mundo, que son como para tropiezo también. ¿Sí? Muy bien. O en otras palabras, lo que dijo 1 de Pedro 4, 1 al 2, dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, amaos, también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Sí, en otras palabras, si nosotros nos damos como muertos al pecado, diciendo que también este cuerpo ha muerto, también nosotros vamos a dejar de practicar esa vida, pues incitante al pecado y a los sentimientos pecaminosos o pensamientos pecaminosos. Porque, ¿para qué? Dice el siguiente versículo, el verso 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Cómo debo de ver yo mi cuerpo? Muerto ya para este mundo, muerto para las pasiones, muerto para todo lo que es terrenal, pero solamente con una mentalidad para vivir para la voluntad de Dios, para someter mi cuerpo a la voluntad de Dios, para enseñar a mi cuerpo la voluntad de Dios, castigarlo, sometido, golpeado, esclavizarlo, ponerlo en servidumbre, no tenerlo como muy relajado, muy recostado, muy descansado, o como un haragán que esté ahí tirado, mientras que mi deber es ponerlo a trabajar y a servir en la voluntad de Dios. ¿Sí?
Un cristiano, mientras más vago está en las cosas de Dios, más expuesto está a pecar y a vivir en cosas que no son del Espíritu. Pero entre más vive y somete su cuerpo, su mente, su alma para Dios, cada vez vive una comunión más cercana con Dios y en la voluntad de Dios. Eso implicaría, hermanos, quitar toda altivez que hay en este cuerpo natural. En nuestro cuerpo, dijo el apóstol Pablo, este es en mí, no mora el bien, dice. En este cuerpo pecaminoso no mora el bien, mora el mal. Allí mora el mal. Yo sé que aquí dentro de este cuerpo, en mi naturaleza, como donde quiera que esté, en mis venas, en mis genes, allí mora alguien que es malo, alguien que es pecador, alguien que incita a seguir haciendo lo malo y que nunca será regenerado por Dios, porque este cuerpo está destinado no al castigo eterno, sino que al polvo de donde salió. Él ya tiene su condena, pero mientras está vivo tiene una naturaleza de pecado, la cual no le será quitada y la cual nosotros debemos aprender a luchar y a estar siempre alerta para que no nos domine mientras estamos aquí en el cuerpo, sino que nosotros lo dominemos viviendo en el Espíritu. Eso quiere decir en la comunión con Dios, en la voluntad de Dios, en el conocer la voluntad de Dios. Así que debemos quitar, va a implicar quitar toda soberbia, todo orgullo, toda egolatría, todas las ambiciones terrenales. Como dije, sentimientos también de que, yo anhelo una vida mejor. Señor, ¿acaso no puedo adquirir esto y lo otro? Y estar con oraciones así ambiciosas. Señor, concédeme. Yo anhelo esto, anhelo una cosa. Son cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Al único que el Señor me enseña a pedirle a Dios en cuanto a lo que es terrenal, solamente lo que veo en el Padre Nuestro es: Señor, danos hoy el pan de cada día. Es lo único que yo encuentro ahí, pero no veo más peticiones como: Señor, concédeme una casa. Señor, concédeme esto. Señor, concédeme lo otro. Dame esto, te lo pido, te lo ruego. Voy a ayunar. Señor, ¿qué más voy a hacer? Pero por favor, dámelo. No. Esas cosas no se conectan con la voluntad de Dios. Más bien el Señor dijo que estas cosas las demandan aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están bajo una mente terrenal, una mente pecaminosa, una mente que siempre va a querer conquistar al mundo, siempre va a tener y va a querer más y nunca se conforma, porque se vuelve una pasión de seguir teniendo más y no se termina esa pasión. Entonces Dios nos enseña lo contrario, que debemos buscar el reino de Dios cada día, que la mente se haga adicta a la búsqueda del reino de Dios, a anhelar las cosas de Dios, a buscar entender más cada día en la Escritura, el pensamiento, los misterios de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios, que busquemos nosotros como una tarea arduamente mientras estamos viviendo aquí. No trabajar para edificar un imperio, decir cuando me muera van a decir que qué grande fue este hombre, y edificó y construyó y hizo tantas cosas y negocios. Eso no sirve. Esos son riquezas temporales, son riquezas que se pudren. Dios nos manda a edificar en el reino de Dios, en la vida espiritual, un monumento, sí, una estructura, pero una estructura de una vida de comunión con Dios, donde no será ni quemada, ni destruida, ni ladrón, ni nadie la va a poder quitar. ¿Por qué? Porque es algo que se está construyendo para vida eterna. Pero para eso hay que quitar todo ese tipo de ambiciones y sentimientos y emociones que nos llevan a deseos que no son dentro de la voluntad de Dios. Es más, Dios nos enseña que para poder estar verdaderamente en empatía con Dios, o en verdad en una entrega plena a Dios, es dejar todo completamente. No solamente dejar una casa literalmente, o dejar una familia literalmente,
Nos enseña en su palabra que dejemos hasta nuestra propia vida, que quiere decir nuestras ilusiones, nuestros planes, mis deseos que me vienen acá. Todo eso yo tengo que dejarlo, incluso cuando hay deseos que no son a veces ni pecaminosos. Fíjese la demanda del Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando muchas veces ellos estaban ahí riñendo y Jesús enseñándole lecciones, les estaba hablando que iba a morir. Ellos están peleando por quién va a ser el primero después que Jesús se muera. Pedro, yo voy a ser el primero. Juan, no, yo porque estoy al pie de Jesús. Judas, yo voy a ser el tesorero. Y todos están peleando puestos con una mente enfocada en las cosas terrenales. Y tú hasta se lo piden a Jesús. Señor, concédenos esto. ¿Qué quieren? Que yo me siente a tu derecha y mi hermano acá a la izquierda en ese trono. Pero si Jesús todavía ni se ha muerto, ya están planificando para recibir los tronos, los cargos, ser hombres de renombre, ser hombres de autoridad. No están entendiendo las cosas de Dios. Mientras Jesús está anunciando su muerte, ellos andan vagando en su mente carnal y terrenal. Por eso Jesús enseguida les dijo en una enseñanza de muchas que le dio: el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece su propia vida, en verdad, toda esa mentalidad, todas esas ideas que son contrarias, en verdad no puede ser un servidor del Señor. Y yo sé que hoy en día están llenas las iglesias de gente, tanto predicadores como oidores, que simplemente buscan su beneficio terrenal y están buscando a Dios como para que les ayude a todo lo que ellos anhelan. Pero cosas terrenales, del reino de Dios anhelan muy poco. De la eternidad buscan muy poco. Quieren lo visible, quieren los milagros, quieren la abundancia, quieren la reproducción. Maldicen al que está pobre, maldicen al que está enfermo. Y todo lo toman contra la palabra del Señor. Pero sí quieren las cosas de este mundo. Así es que para eso tenemos que entonces dejar todo lo que eso aquí en esta carne, nos impide estar en la voluntad de Dios. El orgullo, la soberbia, la altivez, la egolatría, ese ego que no nos deja humillarnos ante Dios, quitar las ambiciones de nosotros, quitar toda ambición personal, terrenal. Y debemos adquirir nobleza, gracia para con Dios, una humildad, una sencillez, una transparencia, una honestidad, una pureza, una pobreza de espíritu. Dependencia de Dios totalmente es la pobreza de espíritu. Que es arrojarse en las manos del Señor diciendo: no tengo nada, no cuento con nada, solamente cuento con Dios. Él me sostendrá, yo cuento con Él solamente, no cuento con mis años que tengo frescos o con mi trabajo que tengo para ir a trabajar y traerme alimento. No cuento nada con nada de eso. Dios quiere que adquiramos estas cosas, que nos olvidemos de cosas de este mundo, porque estas cosas de este mundo nos pueden ser de tropiezo, Debemos tener obediencia y sumisión a Dios, honrar a Dios en todo, en cada día o en toda nuestra existencia aquí en esta tierra. Pero esa es una lucha que hay contra la carne o contra el cuerpo, si pudiéramos decirlo ya más puntualmente, contra tu cuerpo. Tú peleas contra tu cuerpo. Tú tienes una lucha, yo tengo una lucha grande contra mi naturaleza caída que está aquí en mi cuerpo. Muy fácilmente tal vez no te puede hacer caer un hermano o una hermana, pero más fácilmente tal vez es que te hagas caer tú mismo. Si te descuidas de una buena comunión con Dios, de buscar lo espiritual, de seguir la guianza de Dios, lo que más te puede hacer tropezar eres tú mismo por los deseos de tu carne, si no le quitas la libertad para que haga lo que quiera. En Lucas capítulo 9, verso 25, Jesús dijo: pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Fíjese estas palabras. ¿De qué sirve a un hombre haber ganado el mundo? Este era mucho enfoque y deseo en lo terrenal, y lo logró. Ganó el mundo entero, pero al final, ¿de qué le sirvió?
le sirvió para su propia destrucción o para perderse. Fue lo que dijo Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero? Pero yo estoy hablando de que esto tiene que ver que le dio libertad a todos sus deseos impuros, a sus acciones, a la mano, al pie, al ojo, al oído, al sentido, al tacto, a la lengua, todo le dio libertad. Ganó el mundo entero, conquistó todo. Y me recuerdo de un hombre cuando estaba Jesús hablándole y habló de esa anécdota, habló de esa parábola, dijo de un hombre rico que tenía grandes sus graneros y dijo, no sé qué hacer con ellos. Se le ingeniaba qué iba a hacer porque era demasiado. Ya ve que el ojo no se cansa de ver, el oído de oír, la lengua de hablar. Y la ambición, entre más tienes, más quieres. El que no se contenta con poquito, tampoco se contenta con mucho. El que no sabe vivir en pobreza, tampoco sabe vivir en abundancia. Pero el que ama a Dios está contento en todo tiempo. Pero este hombre se ingenió y dijo, ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y entonces voy a guardar muchos bienes ahí. Tengo muchos. Y diré a mi alma, o sea, a mí mismo, a este yo, a este que reina, a este que hace lo que quiere. Alma mía, come y bebe, deleítate, porque muchos bienes tienes. Para gastar en todo lo que quiera. Comprarse todo lo que quiera, hacer todo lo que quiera, comer, etcétera, etcétera, todo lo que guste, sin ninguna rienda, sin ningún control hacia ese cuerpo que nos lleva a la perdición o a caer. Jesús le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Le toca morir, tenga riquezas o no tenga, el hombre muere. Pero le está diciendo que se le acabó su tiempo. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Todo lo que has hecho, ¿te servirá? Porque ¿con qué puede pagar el hombre por su alma? ¿Qué puede dar por su alma? ¿Cómo puede pagar su alma? ¿Cómo puede pagar su deuda? No hay forma de cómo. Así es que, ¿de qué sirve, hermanos? Si una persona le da rienda suelta a todos sus deseos, porque eso es ganar el mundo. Dar rienda suelta a sus deseos. No estoy diciendo del nivel de riqueza, sino que lo estoy comparando con una persona que gana el mundo, es que le dio libertad a todos sus deseos y conquistó todo lo que quiso. Hablando de sus deseos, no tuvo limitaciones, conquistó todo. ¿Sí? Eso significa, hermanos, que es similar a lo que dijo Jesús, que cómo será la venida del Hijo del Hombre. Ganar todo el mundo. Se puede comparar como Jesús dijo que cuando venga el Señor de nuevo, será como en los días de Noé. Porque así como en los días de Noé, que estaban todos casándose y dándose en casamiento, y fiesta, y celebraciones, y libertades, y etcétera, y ninguna restricción. Eso nos da la idea, ¿no? De que a la carne darle todo. Esa era la idea en el tiempo de Noé, ¿no? No había restricción de nada. Así será, dice en la segunda venida, que el hombre conquistando sus propios deseos, el mundo, una vida mundana, todo sin límite. Pero ¿qué pasó? Dice que ellos no se dieron por avisados y de repente les sorprendió el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en su segunda venida. Así los encontrará, sin restricción de nada, sin leyes que los impida cometer pecado. ¿Por qué cree que quieren quitar tantas leyes que les hace someterse o meterlos a la cárcel? Porque quieren pecar con libertad. El hombre quiere eso, la carne quiere eso. ¿Por qué cree que aprueban leyes para que puedan pecar deliberadamente sin que tengan que pagar consecuencias? Porque eso es lo que el pecado, la humanidad, el hombre caído, tiene la libertad para hacerlo. Sin embargo, por eso aprendimos anoche que la sal, que es la iglesia, es lo que hace que la humanidad no se pudra, la humanidad no se pudra tan rápido y así no venga el Señor y los destruya a todos, ¿no? Aunque un día va a ser así, que el Señor va a venir.
Pero lo que quiere decir que mientras el tiempo no ha llegado, la iglesia es ese conservador para que la humanidad no se pudra del todo en un día. Muy bien. Así es que vemos una escritura que está en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. Verso 34. Dice, mirad también vosotros por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que guardar nuestro corazón, nuestro espíritu, y restringiendo la carne, gobernando la carne. Ponga su carne en obediencia a Dios. Domínela, no se deje dominar a que quiera ver y oír y escuchar, hablar, probar, todo lo que quiera. No estoy diciendo que todo es malo, ¿no? Porque oímos, pensamos, vemos y todo, pero no todo es malo, pero hay cosas que no le debemos permitir al cuerpo. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ver a nuestro cuerpo ya muerto para los deseos de esta carne. Ahora en Mateo 24, verso 46, también nos dice ahí el Señor Jesús acerca de estar orando y velando para que también no dejemos que nuestro cuerpo no vaya tras esos deseos que antes andaba o los deseos de este mundo. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto significa, hermanos, que si hay un creyente que está todavía caminando ahorita con el Señor, pero no se cuida y empieza a embriagarse, a emborracharse, significa embriagarse, pero de las cosas de este mundo. No cree que significa estar tomando cervezas y borracho con demás compañeros. Implica que si dejas la comunión con Dios, la santificación, esa vida apartada del mal, por nuevamente caer en las prácticas, en las ideas, en los pensamientos carnales, terrenales, que son los que nos pueden hacer tropezar. Si el Señor viene y te encuentra con una mentalidad así o una práctica así, bueno, significa que no fuimos aptos para el reino de Dios. No estoy diciendo que la salvación se pierde. Estoy diciendo que al final, a la postre, muchos se van a comportar tal vez así de esa manera, como más bien manifestando que nunca fueron salvos. Porque va a decir, oh, mi Señor se tarda, que significa que no era de fe, que significa que en verdad no está esperando al Señor. Porque el que lo espera hasta la segunda y hasta la tercera vigilia, aunque su Señor se tardare. Él siempre lo va a esperar. Mire, una de las razones que es el peligro de nuestra carne. Le voy a poner un ejemplo, cómo es que con lo que más se batalla en este mundo no es contra Satanás, porque Satanás el Señor lo venció. Y aunque es nuestro adversario, Él no tiene autoridad para vencernos ni destruirnos, porque Dios no se lo permite. Si eso nos lo hubiera dejado nosotros Dios, de que sería un enfrentamiento de nosotros con Satanás, pues nos hubiera dejado desamparados y no tendríamos ventaja. Pero gracias a Dios que no es así nuestra pelea. Dios ha vencido a nuestro adversario. Solamente tenemos que resistir, dice la Biblia, y Él huirá. Resistir quiere decir que estamos sólidos, firmes, permanentes, congregar, estudiar, orar, buscar a Dios, tener una vida de santificación. Eso es perseverar y eso es resistir. Pero mira lo que sí nos
nos ataca mucho y nos es como de mucho estorbo en nuestra vida lo que es el cuerpo de nosotros físico que tenemos acá, que lo cargamos aquí, y bien lo podemos tener sometido o bien lo tenemos ahí con un poco de libertades. Mire, por ejemplo, este ejemplo que le pongo, el apóstol Pedro, cuando está todavía antes de que Jesús se resucite, de que Jesús muera, él está actuando muchas veces de una forma emocional, dándole libertad a sus pensamientos, a sus sentimientos y a sus ambiciones. Tenía sus ambiciones terrenales. Por ejemplo, una vez Jesús habló de un hombre rico que dijo que había cumplido todo, el joven, y dijo, oh, pues ahora ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme, y haz tesoros en el cielo. Y el hombre se dio la media vuelta y se fue porque le pesó, ¿no? Le pesó esto, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, porque amaba seguramente sus posesiones. Tenía planes de seguir tal vez fructificando más. No es fácil decir yo dejo todo por Jesús. Pero Pedro, viendo esto, al final dice, le pregunta a Jesús, ¿y nosotros qué? Nosotros hemos dejado casas, hemos dejado esposas, hemos dejado todo. Y Jesús le dice, de cierto os digo que cualquiera que haya dejado padre o casas o esposas, hermanos, hermanas e hijos, de cierto os digo que recibirá 100 veces más en esta vida y en la era venidera la vida eterna. Sí, porque hay un premio grande. Pero Pedro está hablando a veces con esa ambición, ¿y nosotros qué? Quiero mi premio, quiero recibir. Y a veces en el cristianismo existe eso. Ya me entregué a Dios. ¿Qué más hay para mí? ¿Qué tiene Dios para aquí en esta tierra? Como si Dios nos hubiera prometido aquí en esta tierra, hermanos, quiero decir, la plenitud. No significa que no recibimos los bienes de Dios, tanto el alimento, comida, etcétera, y todo lo que Dios nos da. Hermanos, en verdad estamos más bendecidos ahora que cuando no éramos cristianos, ¿no? Aparte de la seguridad, la paz que tenemos con Dios, pero no es que tenemos que estar tratando de decir, ¿y ahora qué tengo yo por haber dejado todo eso? No, hermanos, no tenemos ni siquiera que pensar que porque dejamos algo tenemos derecho a recibir algo aquí en esta tierra. Si Dios quiere, pues vamos a tener lo que tengamos que Él quiera, no más, ¿cierto? Pero recuérdese, Pedro está ahí con esas ambiciones, vienen peleando por el camino. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién se va a sentar acá al lado? ¿Quién? Y están con la mentalidad. ¿Y qué es lo que le hace pensar a eso, Pedro? Lo carnal que está en él, ese cuerpo. Sus emociones, un complejo del cuerpo humano, la mente, las emociones, los sentimientos, las ambiciones, la vista, la mente puesta en esta cosa terrenal, la mente o la vista alejada de las cosas de Dios. Eso nos hace estar actuando en contra de Dios. Por eso estar actuando por sentimientos, estar actuando por pasiones terrenales simplemente nos llevan a una vida desconectada y en contra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo cuando Pedro primero le dice, oh, tú eres el Cristo? Jesús lo felicita. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! Que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, ¿no? Pero 5 minutos después, Pedro le dice, no, Señor, que nada de esto te acontezca. No permitas que te maten. Yo daré hasta mi vida por ti. Y Jesús, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira, la visión, el entendimiento en las cosas del reino de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús? Porque tú solamente la pones en las cosas de los hombres, en ambiciones terrenales. Te has desconectado con lo que dice Isaías de mí, que he de morir, que he de padecer y que he de resucitar. Todo eso está hablando Isaías de mí. Y tú, Pedro, no estás conectado porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo terrenal. Y no eran los hermanos que estaban ahí, los demás discípulos que estaban haciendo tropezar a Pedro. Era la misma carnalidad que traemos todos. Y si eso lo experimentó Pedro, imagínense nosotros, que no hemos andado con Jesús, aunque es lo mismo, andamos con Jesús ahora, aunque no lo vemos físicamente, pero es por fe. Igualmente aquel tiempo fue por fe, que vieron a Jesús, lo conocieron como el Mesías, y quien no lo conoció posiblemente no tuvo fe. Entonces igual hoy,
nuestra carnalidad es nuestro enemigo para no ser guiados por Dios o para que sea ocasión de tropezar o caer. Cuidémonos. Cuídese de su forma de andar, de su forma de obra, sus manos, sus pies, sus ojos y todo su ser. Más bien llevémoslos al servicio de Dios, esclavicémoslo. Como dijo el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, yo de esta manera camino. Y no peleo como pegando al viento. Como que no, un loco anda golpeando, dando golpes de puñetazos a quién, a la nada, al invisible, no. Es decir, yo tengo un punto, tengo un blanco en donde estoy. Tengo un ancla que es Cristo, pero también sé que hay un oponente en mí, esto es mi carne, que no desea nada bueno, la cual la pongo en servidumbre. Esto implica, hermanos, desde congregar, someter al cuerpo al ayuno. Yo no quiero decir no más literal, no, sino el ayuno de las cosas impuras, deseos, pensamientos, etcétera, cosas que están aquí en nuestro cuerpo. Que ayunar, en otra palabra, es santificación. Santificación. Y oración significa comunión con Dios. Muy bien. Póngase de pie y démosle gracias a Dios. Así es que uno de los enemigos que hay es nuestro cuerpo, que tenemos que estar alerta para combatir esos malos deseos del cuerpo o de la carne, y que nos demos cuenta que lo tenemos sujetado, que lo tenemos en servidumbre. Servidumbre, hermanos, que está trabajando, viviendo, caminando, no un día, sino todos los días, cada momento que nosotros existimos, es para Dios. Lo tenemos para que viva para Dios, no para Él, no para que se deleite Él en cosas indebidas, sino para que sirva para el Señor. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias por esta enseñanza. Tu palabra nos dice que aprendamos a ser como tú,